Margarita Stolbizer, titular, principal dirigente del GEN, en sociedad ahora con el Frente Renovador de Sergio Massa y con Libres del Sur. Margarita, gracias por venir. Gracias por la invitación, Marcelo. Estábamos recién fuera de aire y Margarita me sorprendió diciendo que hace no demasiado tiempo estabas pensando en jubilarte de la política. Más que jubilarme de la política, en no insistir en competencia electoral, en realidad. Uno creo que de la política no se jubila nunca, menos en mi caso, que realmente me apasiona la política desde hace mucho tiempo. Pero yo tuve un mal resultado electoral, pese a haber hecho una campaña lindísima, con mucha convicción, con mucha militancia. Ese fue el poco menos de 3% para presidente. Claro, fue una campaña, nosotros trabajamos sobre los ejes igualdad y decencia, pues nos parece que sobre estos pilares se debe construir un proyecto de país y bueno, no tuve un buen resultado electoral y yo llevo muchos años en la actividad política, estoy cumpliendo mi cuarto mandato como diputada nacional, entonces me pareció que mi rol debía ser otro, a raíz de eso fue que escribí un libro, empecé a promover a los sectores juveniles y a mí me gusta mucho capacitar a la gente y promover otro tipo de valores y tal vez no volver a competir al menos en los lugares centrales. Y casi sin querer, todo el año pasado, y esto tiene que ver por supuesto con muchas de las cosas que yo vengo planteando en la lucha anticorrupción desde hace años, pero sobre todo con un nuevo gobierno que no satisface las expectativas que la gente había depositado. Y tal vez eso es lo que genera esta nueva posibilidad de que, bueno, vuelva a estar en un ruedo en la competencia electoral. ¿Y por qué con Sergio Massa? Nosotros, la primera razón tiene que ver con ese mal resultado. A mí eso me lleva a replegarme y a pensar si tal vez lo que yo había cometido no era un pecado de soberbia, esto desde el sectarismo a ultranza, como nosotros lo entendíamos, pensar que, bueno, nosotros éramos los que promulgábamos la igualdad y la decencia y estos grandes valores y el resto no lo acompañaba y nos hacía poner a nosotros en un pedestal, eso merecía una reflexión. La reflexión tiene que ver con que uno tiene que no sectorizarse y estamos en un tiempo en el que la política necesita la construcción de frentes y de coaliciones políticas y entendimientos desde la diversidad, porque yo no pienso lo mismo que Massa en todas las cosas y de hecho las coaliciones no se dan entre iguales, se dan entre distintos. Y Ahora, no hay límites para eso. Quiero que compartamos con la televidencia cosas que vos habías dicho sobre Sergio Massa antes, ¿no?, de armar esta coalición. Sí, sí. Porque me parece que son diferencias sustanciales. Esto es parte, ¿no?, de material de archivo. A Massa. ¿Sabés qué es lo que yo pienso? Si vos tenés un jugador que jugó 10 años en River, convenció a la hinchada que era de River porque el tipo se mata por su club, y de la noche a la mañana se va a Boca. Ni bien entra, lo primero que hace es decirle a la hinchada que siempre fue de Boca. Lo que le importa a ese jugador solamente es ganarse la hinchada. Ese es un tribunero. Es el que dice las cosas que el otro quiere escuchar, es quedar bien con lo que el otro quiere recibir, porque eso es lo único que me importa. Y eso es un poco lo que hace Massa. Lo que estamos absolutamente convencidos es que no solamente Massa y Macri, sino también Scioli podrían o deberían hacer una interna entre ellos. Sinceramente son todos tan pero tan parecidos. No solo son parecidos cuando uno los escucha y la propuesta que ellos tienen, porque en realidad disputan a ver cuál es el más reaccionario y sus ejes de campaña son los mismos. Eligen obviamente ir a bailar en la televisión con sus imitadores, pero no debaten políticamente. Bueno, muchísimas gracias. Me da una enorme alegría venir a compartir con ustedes este ratito, felicitarlos, hacer lo propio, por supuesto, con Sergio, con todo su equipo. Recién decíamos con Roberto antes de entrar, esto no es un pase casual, no es que pasaba por acá por la ruta y entré. Vengo convencida que este es el lugar donde debo estar hoy. Me da mucha alegría estar aquí. Habías dicho que tribunero, reaccionario, lo mismo que... Dije algunas otras cosas más. Hace pocos días en una entrevista también me preguntaban porque había dicho que dormía con los corruptos. Y yo dije, bueno, no estuve tan lejos de decirlo, de la verdad de lo que había dicho, porque además lo que no podría a esta altura es desdecirme de aquellas cosas que dije con convicción. Massa en su momento tenía esto que es bastante propio de la política y seguramente por eso todos sacan
más votos de los que saco yo, porque en campaña la mayoría de los candidatos lo que hace es decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y entonces no tienen problema muchas veces en cambiar. La verdad es que a mí me va mal electoralmente porque hago campañas muy convencida y me aferro a mis ideas y bueno, pero no le digo a la gente lo que quiere escuchar. ¿Y ahora cambiaste en eso? No, yo no he cambiado y por eso digo, voy con tanta tranquilidad a un acuerdo con Massa donde nunca voy a disimular diferencias. El otro punto en el que yo digo son muy iguales era en la propuesta de seguridad. En la propuesta de seguridad uno escuchaba las cosas que los tres decían y hoy los veo cuando votan en la Cámara. Yo no voto igual que Massa cuando Massa vota en la Cámara, no vota porque no se llegó a tratar, pero la baja de la edad de punibilidad. Todo el mundo sabe que yo tengo una diferencia y que yo puedo ir en un acuerdo con Massa y si entro en el Congreso a discutir esta cuestión, no voy a votar igual que Massa, como no he votado otras cosas. Fíjate, este año, en el mes de febrero, se vota la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo y la vota el Frente Renovador, la votan los Cambiemos y la votan los justicialistas y nosotros no la votamos. Ahora, concediendo que, me parece que no fue así, pero concediendo que dijiste que el adjetivo de reaccionario se refería a las ideas de Sergio Massa sobre temas de seguridad o inseguridad. Dijiste además que es un tribunero capaz de decir cualquier cosa con tal de obtener votos. ¿Te estás aliando, estás formando una coalición con alguien a quien caracterizás de esa manera? A ver, primera cuestión caracterizada, porque además en medio de una competencia electoral lo que yo intentaba era marcar diferencias y fue lo que hice durante toda la campaña. Siempre he tratado de mostrar en qué cosas yo me diferenciaba de los tres y muchas veces durante la campaña los dije, lo van a escuchar en cantidad de veces, que yo decía en todo esto todos son muy parecidos y yo camino por otro lado y esa era una de las cuestiones, tenía que ver con propuesta de seguridad, pero no solamente con propuesta de seguridad. ¿Qué otras diferencias con Massa? Bueno, te marcaba recién la ley de riesgos de trabajo, por ejemplo. Él formó parte de un acuerdo que hicieron con la CGT y el gobierno actual ya, y yo he intentado marcar diferencias. Ahora, esto no obsta de ninguna manera que yo pueda ir en una coalición política con una persona a la que he conocido durante todo este año, y hoy yo creo en la sinceridad que Massa tiene, incluso en los cambios que él mismo ha operado sobre su propio discurso. Porque creo que bueno, en materia de seguridad, por ejemplo, Massa no tiene hoy el discurso duro que tenía antes. Y muchas cosas nosotros hemos ido limando nuestras diferencias, mantenemos otras, pero hay otras en las que hemos ido coincidiendo. Y yo creo en realidad hoy en Massa me da la impresión que es una persona que sabe aceptar en la convivencia y en la diversidad democrática de qué manera uno tiene que ir acomodando sus posiciones para poder llevar adelante un proyecto con quienes piensan distinto. Vos decís qué cosas cambió Massa para que vos puedas... Y las que también puedo haber cambiado yo. ¿Qué cosas, eso iba? ¿Qué cosas cambiaste vos? Bueno, además de este enfoque respecto a la política, si se quiere, más pragmático, menos principista, ¿está bien? Sí, no, pero fuera de eso, yendo más a la cuestión más programática, si se quiere, y esto es el valor que yo siento que obtengo hoy en el acuerdo con Massa, es que Massa me permite a mí hoy anclar en una agenda social que yo no tenía. La agenda que yo tuve durante la campaña a mí me hacía sentir terriblemente cómoda, pero me alejaba de la gente. Y hoy yo lo que siento es que pudiendo incorporar en mi agenda lo que le pasa a los jubilados, a los trabajadores, a las pymes, la cuestión del impuesto a las ganancias, temas que tal vez yo no estaba percibiendo que eran centrales en la agenda y los he ido adquiriendo hoy en el trabajo conjunto con el Bloque Renovador o con el Frente de Massa. ¿Sería algo así como la influencia de peronistas? Es posible porque creo que la impronta que viene del peronismo tiene que ver con un eje puesto en la justicia social que tiene que ver con la agenda de todos los días. Y esas son las cosas que nosotros tratamos de complementarnos, nos complementamos en nuestras diversidades. Yo vengo con una impronta muy institucionalista, muy radical, por supuesto, y él viene con una impronta más peronista que tiene más que ver con esa agenda. Y yo creo que en lugar de repelernos nos hemos ido complementando y cada uno ha ido encontrando en el otro la posibilidad, en el respeto por nuestra diversidad, de pensar en un proyecto común. ¿Es una sociedad o una coalición, sociedad política de iguales o por una cuestión de antecedentes de votos, el liderazgo es de él y vos
sos una aliada, un acompañamiento? A ver, nunca él ni ellos en general me han hecho sentir a mí ninguna diferencia, pero yo conozco las diferencias. De ninguna manera yo puedo ignorar que Massa tiene hoy un bloque de 38 diputados nacionales y eso significa una representación territorial muy pero muy fuerte y por esa razón yo respeto en ese sentido, si se quiere, en términos de representación territorial, que ellos hoy son más que nosotros, ¿no? ¿Qué los diferencia a ustedes como coalición de lo que es el otro gran factor que va a jugar en las elecciones, ¿no? El peronismo, el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, en cuanto a mirada sobre el actual gobierno? A ver, sobre el actual gobierno podríamos tener alguna mirada parecida y de hecho esto formó parte de algunas de las cuestiones que se discutieron el año pasado, como fueron las reformas del impuesto a las ganancias, la ley antidespido. Recordarás que Massa incluso, sobre todo, tuvo él alguna crítica por el acercamiento que había tenido con el Frente para la Victoria en ese punto. Sin embargo, creo que hay una diferencia central, que es que ese conglomerado hoy plantea una vuelta al pasado. Dice, Macri es malo, tenemos que volver a lo que teníamos. Y nosotros decimos, estamos hoy sustancialmente mejor a como estábamos cuando dejó el gobierno el kirchnerismo, y lo que queremos es demostrar que se puede gobernar mucho mejor de cómo lo están haciendo los que están hoy. Eso es toda una afirmación. Hoy se está mejor que en diciembre nosotros de decimos, 2015. Hoy estamos mejor porque hay abierta una posibilidad distinta hacia adelante, sobre todo porque el kirchnerismo gobernó la Argentina en los años de mayor bonanza económica, con crecimiento a tasas extraordinarias, y no tuvieron ningún resquemor en meterse la plata de las ganancias en el bolsillo personal y dejarnos 12 millones de personas en condición de pobreza. Pero eso a pesar de que estos 16 meses ya hay... Nosotros somos muy críticas de esto y además yo digo, Macri le prometió a los argentinos, entre otras cosas, eliminar la pobreza en una cosa de fantasía prácticamente imposible, pero quiso engañar a la gente diciéndole eso y hoy tenemos más pobres de los que teníamos. Lo que creo no alcanzo que a entender por qué afirmás, eso quiero profundizar, por qué afirmás que hoy se está mejor que... Se está mejor, no. Creo que hoy tenemos un país con mejores posibilidades mirando hacia adelante y sobre todo porque hay la posibilidad de construir una alternativa política distinta. Yo creo que el gobierno de Macri es un gobierno de transición que abre la posibilidad para una alternativa distinta y mejor para la Argentina, y ahí es donde pongo donde estamos nosotros. Yo creo que hoy hay un proyecto vinculado con la búsqueda de una prosperidad y nosotros podemos venir después a distribuir de manera más justa esa prosperidad. La vuelta al pasado con el kirchnerismo, que ya sabemos lo que nos dejó, es lo que plantea el otro sector del peronismo, y nosotros de ninguna manera pensamos que la vuelta al pasado pueda ser mejor. En la última semana tuvieron dos bajas importantes, ¿no? La coalición, el Frente Renovador puntualmente, porque bueno, formás parte ahora de esa coalición, fueron Alberto Fernández y Héctor Daer, y retuvieron a Felipe Solá y a Facundo Moyano, sobre los cuales había versiones que iban a seguir el mismo camino. ¿Se vivió eso como un empate o se vivió como una pérdida neta de dos dirigentes? A ver, yo no pertenezco al Frente Renovador y la verdad no... Bueno, pero no te es indiferente porque es tu socio principal. Pero te soy sincera, no estuve en ninguna discusión política en la que se hablara de estos temas. ¿Vos cómo lo viviste? No lo estuve. Primero, Alberto Fernández para mí no pertenecía al Frente Renovador, pues yo hace más de un año que trabajo con ellos, me reúno con ellos, he discutido, he hecho actividades y no lo había visto nunca, jamás, en ningún acto. Por lo tanto, no es una baja que se haya dado si se dio en esta última semana, sino que debe haber sido hace más de un año que Alberto Fernández estaba desvinculado. De hecho, cuando fue la visita de fin de año de Alberto Fernández a Milagro Sala, ya se ocuparon los dos de decir no somos lo mismo y estamos pensando distinto. Respecto de lo de Daer, y yo siempre digo desde el respeto que tengo por quienes piensan distinto, Daer cree que la opción dentro del kirchnerismo, que es Randazzo, es una posibilidad para la Argentina, y yo no creo en eso, y me parece que le hace bien a Massa que aquellos que piensan que la vuelta al pasado es una posibilidad viable o deseable, se vayan de su lado, porque me da la impresión que si Massa está haciendo una apuesta a construir una alternativa a futuro, no le hace bien tener a alguien que le está tirando del saco para abajo. Estás teniendo, ¿no?, en los últimos meses, incluso en el último año y pico, mucho protagonismo en temas de corrupción. Publicaste un libro incluso.
¿Por qué está pasando? ¿Cómo te explicás que en Brasil pasa lo que pasa y no en la Argentina, en materia de casos que se conocen, corrupción que salta a la vista, causas que avanzan? ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? Digamos que si tuviera que encontrar lo que para mí es la diferencia, es la existencia de un juez moro, ¿no? Me da la impresión que un juez que ha tomado realmente a su cargo casi como una causa de tipo personal, más allá de las virtudes que la justicia genéricamente pueda tener, me parece que es un juez que él ha llevado en lo personal una pelea hacia adelante. ¿Crees que Sergio Moro es determinante? Sí, a mí me ha parecido que es determinante, como lo es también la aparición de los arrepentidos. Muchas veces cuando dicen por qué acá en la Argentina algunas causas avanzan más o no. Bueno, salvando las distancias, acá hay un arrepentido como es Fariña, que la verdad habilitó algunas cuestiones dentro de la causa que investiga el juez Casanelo que han permitido avanzar en muchas de esas causas. ¿Estás de acuerdo con aplicar en la Argentina esa misma figura en Brasil, la de la acción premiada? A mí no me gusta mucho la figura, digamos, esta de la delación premiada, y siempre insisto con que se trata de una herramienta que uno no debe idealizar y debe aplicar con muchísimo cuidado, porque en definitiva el arrepentido, según nuestra ley, el colaborador eficaz o el delator, es un delincuente que lo que está buscando es mejorar su propia situación enchastrando a otro. Entonces hay que ser muy cuidadoso respecto a cómo se aplique esa norma. Es una herramienta. Yo estoy de acuerdo con la ley que nosotros votamos y de hecho la voté, pero creo que hay que ser muy cuidadoso con la aplicación de esa norma. Margarita, gracias por venir. Gracias por la invitación. Nos vamos a otro corte y cuando volvamos, José con las claves de la crisis en Brasil, y nos vamos a ocupar hoy sí de la verdadera grieta que importa, la grieta que divide a los que tienen a los que no tienen.